Todos entendemos y sabemos que la religión falsa es un engaño condenador. También sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros también se disfrazan como ángeles de luz. Y eso quiere decir que él opera en la esfera de la religión. Esa es la razón por la que la religión falsa es llamada doctrina de demonios en la Escritura. Y la Biblia repetidamente advierte de la religión falsa, advierte que su presencia está por todos lados en todo momento, advierte acerca de sus promotores o sus profetas, de aquellos que la propagan, y de manera específica la Biblia advierte acerca de su peligro. Así que nada en últimas es más peligroso que la religión falsa. Y el mundo, claro, es atraído fácilmente por la religión falsa. El mundo bebe de manera pronta su veneno fatal. Y usted podría preguntar por qué la religión falsa es tan atractiva para el mundo. ¿Por qué razón es que la gente tiene tan poca resistencia a la religión falsa? ¿Por qué es que la religión falsa domina de manera tan amplia a nivel global? Bueno, lo es porque el mundo entero está en la mano del maligno, como dice primera carta de Juan 5. El mundo entero pertenece al reino de las tinieblas. Jesús dijo esto en Juan 8. Él dijo en el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y luego dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y después Jesús dijo esto, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, la razón por la que el mundo es tan susceptible a la falsa religión es porque por naturaleza los pecadores no pueden oír la palabra de Dios y siempre se resisten a la verdad. Sin embargo, el mundo no se resiste a las mentiras, pues siguen a su padre el diablo, quien es mentiroso y padre de mentira. Y entonces el mundo entero cree mentiras religiosas y no tienen la capacidad de rechazar las mentiras, porque no pueden rechazar al mentiroso. Y esa realidad se encuentra detrás del texto que vamos a ver el día de hoy. Así que nuestra preocupación no es ver con qué facilidad la gente es llevada a la religión condenadora. Eso es natural para ellos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que la gente es llevada a la religión que condena? ¿Por qué facilidad hacen esto? Entonces, pero esa no es nuestra preocupación, como le digo. Nuestra preocupación verdadera es ver cuán difícil es para la gente abrazar la religión verdadera. Cuán difícil es para la gente abrazar la religión verdadera. Entonces, es fácil para la gente incrédula caer en la religión condenadora. Es difícil para la gente no salva abrazar la religión verdadera de Dios. Eso no es natural para ellos. En otras palabras, es fácil para la gente seguir las mentiras de Satanás al infierno. Es fácil para las personas creer las mentiras del diablo, pero es muy difícil que la gente siga la verdad de Dios al cielo. De manera que necesito decir desde ya que la religión falsa, en contraste con la religión verdadera, no es alguna forma de religión pagana, sino que más bien es religión que dice estar basada en la Escritura. Así que este es el peor de los engaños, porque la religión falsa puede ser etiquetada de judaísmo,
La religión falsa puede ser etiquetada de cristianismo. La religión falsa incluso puede ser etiquetada de evangelio. La religión falsa inclusive puede hablar de Cristo y de su sacrificio en la cruz en algún sentido. De ahí que el Señor Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, desenmascara la forma falsa y la adulteración de la religión bíblica verdadera que fue practicada por los judíos bajo el liderazgo de los fariseos y los escribas. Y quizás algunos digan, pero ¿cómo pudo Jesús elaborar un tema tan bien definido sobre la religión cuando hay tantas religiones que confrontan al hombre? Bueno, realmente no hay muchas religiones, porque solo está la verdadera y la falsa. Está la correcta y la incorrecta. Y eso es muy sencillo de entender como el hecho mismo de afirmarlo. Y Jesús durante todo el sermón del monte en realidad está contrastando la religión verdadera, o sea, la de sus normas, con la religión falsa, que es la religión del hombre. Y el contraste entre ellas es entre la justicia divina y lo que ésta demanda, y la justicia humana y lo que ésta demanda. El contraste es entre Cristo y los escribas y los fariseos. Sin embargo, aquí quiero agregar algo, y es decir que el contraste no es entre la religión y el paganismo, repito. El contraste no es entre el cristianismo que lleva al cielo y el paganismo que lleva al infierno. Jesús no está contrastando el cristianismo con las masas irreligiosas, abiertamente lujuriosas, lascivas, inmorales, que van de hecho camino al infierno. Él está contrastando dos tipos de religiones, ambos con caminos que señalan el cielo. Y esto es obvio, porque Satanás no va a marcar su camino espacioso con un letrero que diga infierno, ¿verdad? Eso no sería muy engañoso. De manera que este no es un contraste entre la religión y el paganismo, entre la moralidad y la inmoralidad evidente. Es un contraste entre la justicia divina y la justicia humana, entre la religión divina y la religión humana, entre la religión verdadera y la religión falsa. Por ejemplo, el problema de los fariseos era que ellos confiaban en sí mismos como justos, ¿cierto? Como lo hace la gran mayoría de personas en el día de hoy. Y esta era su religión, pero era insuficiente. Y todo hombre hace una elección. Y la elección es cualquiera de estas dos. Usted piensa que es lo suficientemente bueno por sí mismo o por medio de su sistema religioso como para llegar al cielo. O usted sabe que no es lo suficientemente bueno y se entrega a la misericordia de Dios a través de Cristo. Así que estos son los dos únicos sistemas de religión en el mundo. Y posiblemente usted puede identificar 10.000 nombres y términos religiosos diferentes. Pero solamente hay dos religiones en el mundo. Por un lado, la religión del cumplimiento divino. Dios lo hizo todo en Cristo. Y por otro lado está la religión del logro humano. La primera es la religión de la gracia, la segunda es la religión de las obras. Por tanto, existe la religión de la fe y la religión de la carne. Existe la religión del corazón y la religión de lo externo. Y los sistemas de religión hechos por el hombre siempre se basan en la idea de que realmente no necesitamos un Salvador. Y nos dicen que nosotros tenemos toda esa aptitud y la capacidad para desarrollar nuestra propia justicia. Por tanto, las personas tan solo requieren un sencillo ambiente religioso donde se les promuevan algunas reglas, unas pocas rutinas, algunos rituales, esperando elevarse por sí mismos. Esa es la religión de los logros humanos, la que se nos presenta bajo títulos innumerables y diferentes, pero todas en el mismo sistema porque se desarrollan de una misma fuente, Satanás mismo. Y él las empaqueta en diferentes cajas, pero es exactamente el mismo producto. Por otra parte, la religión del cumplimiento divino es el cristianismo y es la única.
No obstante, la mayoría de la humanidad está trágicamente en el camino del logro humano, creyendo que puede alcanzar los planos más altos de su destino potencial, de un destino potencial a causa de la capacidad innata y la aptitud que pueden obtener a través de sus propias buenas obras. Pero Jesús dice que hay dos caminos señalados hacia el cielo. Uno es el angosto, un camino comprimido por la justicia divina. El otro es el espacioso camino de la justicia humana. Y con esto en mente, quiero que abran su Biblia en el 5º capítulo del Evangelio de Juan, para que veamos y leamos la historia que se describe entre los versos 1 al 16. Juan 5, 1 al 16, donde dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. De manera que aquí está la religión que condena. Aquí está la religión que condena. Algo que se evidencia como cuando Jesús sana a un paralítico, como vio cerca ahí de un estanque, y del que podemos extraer con facilidad 3 realidades de la religión falsa. Por tanto, nos proponemos en esta mañana concientizar a cada creyente de que la religión falsa señala el cielo, pero conduce al infierno. Cuidado con lo que creemos, porque la religión falsa señala el cielo, pero conduce, lleva al infierno. Como usted puede ver, esta porción de las Escrituras es muy importante, y no por la razón que la mayoría cree, ¿cierto? Pues aunque es la historia de un hombre a quien Jesús sanó, la cual tuvo que ser una experiencia extraordinaria para esta persona, es solo eso es solo incidental en relación con el punto central de este pasaje. Y lo decimos porque la historia esconde mucho más que eso, lo que por supuesto la hace memorable. Así que no es tan solo una historia de sanación, porque es también una historia sobre la religión falsa, una historia sobre el poder devastador de la religión falsa. Es una historia que muestra la fuerza devastadora que ejerce la religión falsa sobre las mentes y las almas de las personas, incluso estando frente a la verdad. Así que el énfasis notable de esta historia se encuentra en su conclusión, allá por el versículo 16, donde dice que los judíos perseguían a Jesús.
Y cuando Juan habla de los judíos, no se refiere simplemente a cualquier pueblo judío en Israel, sino que lo usa como un término técnico para los líderes religiosos. Entonces aquí significa que estos hombres han estado continuamente tras Jesús. Así que este es un milagro que desencadena la persecución. Una persecución que llega hasta la cruz, hasta la ejecución de Jesús en el Calvario. De manera que en el Evangelio de Juan, todo el flujo de persecución contra Jesús comienza en esta historia. Toda la ola de odio contra Jesús se desencadena a partir de este hecho. Sí, claro que sí, es un milagro asombroso. Sanar a un hombre que lleva 38 años enfermo. Esa es una evidencia maravillosa de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero el milagro no es la razón de la historia. El milagro es para mostrarnos la reacción hacia Jesús. Pues este milagro, como le digo, desencadena la hostilidad de Israel. Dicho de manera distinta, aquí está el detonante que lanza al pueblo del interés con reservas en Jesús al rechazo sin reservas de Jesús. Hasta el capítulo 4 se trataba de la deidad de Cristo, ¿cierto? Manifestada en su omnisciencia, en su poder milagroso, en su autoridad ejercida en el templo y en sus palabras, lo que causó una sensación sin precedentes en todo Israel. De manera que la gente estaba conmocionada y se maravillaba de todo lo que Jesús hacía y decía, tanto que donde quiera que él iba, era asediado por multitudes. Sin embargo, todo está motivado por la curiosidad y es superficial. ¿Por qué? Porque estas personas están cautivas de un sistema religioso falso que es inmensamente efectivo y poderoso, que ha existido por generaciones y que tiene un dominio absoluto sobre la gente. Entonces aquí es importante que comprendamos el poder de la religión falsa y creo que todos hemos encontrado ese poder manifiesto en nuestro esfuerzo, ¿no? Cuando nosotros tratamos de comunicar el evangelio a personas que son de la religión tradicional o de los mormones o testigos de Jehová o de alguna otra secta, incluso o que son musulmanes, hindúes, budistas o lo que sea. Así que entendemos el enorme poder cautivador de la religión falsa que captura la mente. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10 que la religión falsa aprisiona a las personas en enormes fortalezas ideológicas de las que es muy difícil liberarlas. Y esto es porque la gente siempre se enfrenta a una disyuntiva: seguir a Jesús y abandonar su sistema religioso o dejar a Jesús y ser leales a su religión. ¿Sí lo ha visto? Por tanto, cuando Jesús murió, tan solo tenía un puñado de verdaderos discípulos identificables. Eran 120 en Jerusalén y otros 500 posiblemente en Galilea, que sumaban un total de 600 personas y algo más, comprometidas con Cristo y que fueron reunidas en su nombre tras un ministerio milagroso de 3 años en toda esa tierra. Hermanos, y eso es una cantidad muy poca considerando todo lo que el Señor hizo, ¿verdad? Muy poco. Entonces, al llegar al capítulo 5 aquí, vemos cómo la oposición comienza a crecer. De modo que en los capítulos 5, 6 y 7 de este evangelio, la oposición a Jesús se convierte en el tema principal. Ahora bien, no es que este suceso iniciara su odio hacia Jesús, pues este se había iniciado mucho antes cuando atacó el templo, allá por el capítulo 2, de modo que ellos no lo olvidaron, los líderes religiosos no olvidaron su asalto al templo. Así que específicamente en el Evangelio de Juan, este es el detonante, como ya dijimos, que desencadena la persecución y que se intensifica en los pasajes que vienen más adelante. Pero veamos brevemente el contexto inmediato. La frase "después de estas cosas" indica que este incidente ocurrió en un tiempo no especificado durante el ministerio de Cristo en Galilea. Es decir, es probable que Jesús interrumpiera su ministerio en Galilea y fuera a esta fiesta y regresara. Lo decimos porque en el capítulo 5
usted tiene a Jesús en Jerusalén. En el capítulo 6 lo tenemos de regreso en Galilea y en el capítulo 7 de regreso en Jerusalén. Así que es mejor verlo simplemente como un viaje de Jesús a Jerusalén para una fiesta. Pues Juan aquí se refiere a una fiesta de los judíos que no identificó específicamente. Probablemente se trataba de una de las tres más importantes, la Pascua, los tabernáculos o Pentecostés, a las que era obligatorio asistir todo varón judío. Y Juan explica a los lectores que no conocían a la ciudad que en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, en la parte nororiental del muro, llamada así pues era la puerta por donde se llevaban las ovejas para el sacrificio en el templo, había un estanque llamado en hebreo Betesda, que quiere decir, significa casa de los flujos o casa de misericordia. De hecho, había estanques esparcidos por toda la ciudad de Jerusalén, por la razón que se supone, ¿cierto? Para tener agua, para la purificación, para bañarse, para refrescarse del calor, los cuales eran públicos. Y este tenía 5 entradas. Al parecer el estanque lo alimentaba una fuente intermitente y el pueblo se imaginaba que sus aguas tenían poderes curativos. En cuanto a ello, los manuscritos griegos más antiguos y confiables omiten la última frase del versículo 3 que leímos y todo el versículo 4, pues al parecer después de que Juan escribió su evangelio, los escribas agregaron este material como una nota marginal para presentar la explicación popular o la superstición del movimiento del agua. Así que fue añadido y por tanto se descarta por completo la idea de que un ángel bajara y agitara las aguas para sanar a los enfermos. Eso se descarta. Entonces, probablemente esa superstición existía y aunque la creían con locura, no era más que superstición. Y entre quienes se reunían en el estanque esperando un supuesto milagro, se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo y esperando esto. Aquí no se declara la naturaleza exacta de su enfermedad, pero o estaba paralizado o demasiado débil para moverse libremente por sí mismo. Y aquí pensamos que eso no es todo, porque conforme avanzamos vemos que el hombre también estaba completamente cautivado por la religión falsa y la creencia supersticiosa. Aquella misma que promulgaban los líderes de Israel, los que eran guardianes de un sistema religioso apóstata y condenatorio. Pero ese es el poder de la religión falsa. Ese es el poder que captura las almas de los pecadores y los mantiene lejos de Dios. Y vemos eso en el incidente que tenemos aquí. De manera que la historia nos presenta 3 realidades y estas giran en torno a las personalidades involucradas en la historia, giran alrededor de Jesús, giran alrededor de los líderes judíos y giran alrededor del hombre que fue sanado. Pero son 3 realidades acerca de la religión falsa y condenadora que confunde y que lleva a las personas a rechazar la verdad. Y la primera de ellas es que la religión falsa ignora la compasión de Dios. Versos 1 al 9, primera parte. La religión falsa ignora la compasión de Dios, amados. Así es como comienza la historia. Y aunque no sea muy necesario recordarlo, déjenme decirles que Dios es un Dios de compasión. El Salmo 86:15 describe a Dios como lleno de compasión. Y esto se repite en los Salmos 111, 112 y 145. Además de la referencia que se hace a esto en todo el Antiguo Testamento. Dios es un Dios de compasión. Y usted lee en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, que Jesús fue movido a compasión muchas veces. Como Él es Dios, Él tiene la misma compasión que Dios. Y eso significa simpatía, significa que Él siente hasta cierto punto el dolor de los pecadores caídos. Y Él es misericordioso. De ahí que todas sus obras y todas sus palabras son compasivas. Jesús tiene compasión por el sufrimiento físico. Por eso sana a la gente. Jesús tiene compasión por el sufrimiento demoníaco. Por eso libera a la gente. Jesús tiene compasión por el sufrimiento del pecado. Por eso salva a la gente del poder del pecado. Entonces, Dios es por naturaleza compasivo y también lo es Jesús. Y aquí hay una ilustración de esa compasión de Jesús a un hombre
que no había recibido misericordia, porque la declaración del hombre en el versículo 7 indica que nadie nunca intentó ayudarlo a hacer lo que buscaba y que muy seguramente nadie lo haría. Entonces es notorio que jamás hubo compasión, jamás hubo misericordia en ningún sentido para este hombre de parte del común de la gente y mucho menos de su sistema religioso. Sin embargo, sí la habría de parte de Jesús después de casi 40 años, pero la hubo de una manera completamente diferente. Entonces la compasión de Dios aquí es evidente y la gente se ha burlado de la pregunta de Jesús, ¿cierto? Quien dijo, ¿quieres ser sano? Lo hacen diciendo que es ridícula, pero creo, hermanos, que la pregunta es correcta, porque pienso que fue mejor decir lo que dijo Jesús que decir qué tal, cómo le va, cómo está. Pues la idea de Jesús era captar atención inmediata y dirigir su conversación a su necesidad inmediata. Pero aunque la pregunta parece extraña, tuvo como propósitos eso, asegurar toda la atención de aquel hombre, ofrecer sanidad y comunicarle la profundidad del amor y preocupación de Cristo. Así que nuestro Señor habla directamente del asunto como lo hizo con la mujer junto al pozo. ¿Recuerdan cuando habló de la sed? Y abordó directamente su sed espiritual. Entonces la pregunta es justa, pues después de 38 años era necesario saber si él aún tenía esperanza o si estaba completamente desesperado. Pero cualquiera que sea el motivo por el cual nuestro Señor le preguntó, lo obvio es que quiere dirigir su atención a su necesidad y al hecho de que nunca se había resuelto. Y eso demuestra que le importa, pues nadie más a su alrededor era compasivo. Nadie más se preocupaba de que él fuera el primero o que lo atendieran. Él era un hombre que había vivido casi 40 años sin la misericordia de nadie, ni siquiera de personas que eran miserables. Pero ahora por primera vez hay alguien que se preocupa por él. Y esa es la compasión de Dios. Esta es la compasión de Jesús que muchas personas ignoran y que muchos sistemas religiosos no practican, ¿verdad? Es la compasión de un extraño que se compadece de él y que le ofrece una conversación amable. Pues debido a su enfermedad durante tanto tiempo, los líderes judíos lo consideraban un marginado y nunca nadie de importancia espiritual le habría hablado. De modo que este hombre con una enfermedad incurable por cerca de 4 décadas le dio la oportunidad a Jesús de extenderle su compasión y mostrar su poder divino. Sin embargo, cuando este hombre le contesta a Jesús, dice el relato, y el enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Increíble la respuesta después de lo que le dice Jesús. Entonces es aquí en medio de todo esto que encontramos la razón para nuestro punto. Pues como ve, el hombre no captó el peso de la oferta de Jesús. Y en lugar de pedirle al Señor la sanidad, respondió expresando su fe en el supuesto poder sanador del estanque. Y esto claramente nos advierte no solo de la falta de compasión del sistema religioso operante, como les digo, en Israel en ese tiempo, que supuestamente decía representar al Dios verdadero, sino que también nos muestra la facilidad y persistencia que tuvo este hombre para creer la mentira. Creyó la mentira y estaba esperando una supuesta sanidad basada en mera superstición, en lugar de creer la verdad de Dios, confiar solo en Él y recibir la compasión que en la persona de Jesús se le ofrecía. De manera que este hombre nunca pensó que Jesús pudiera curarlo. De hecho, ni siquiera sabía quién era Jesús. Su única preocupación era encontrar la forma de entrar al estanque. Y quizás creyó que Jesús podía ayudarlo a hacer eso. Entonces la verdad es que este hombre nunca consideró que Jesús pudiera sanarlo completamente. Tal vez este hombre nunca esperó la compasión de Dios. De hecho, no la esperaba.
y recurrió siempre en busca de ayuda en todo menos en Dios. ¿Sí ve a personas así hoy? Claro, las personas buscan todo menos a Dios. No obstante, Jesús le dio más de lo que pudiera haber esperado y con autoridad le ordenó: levántate, toma tu lecho y anda. Este debió haber sido un momento realmente impresionante, pues eso significa que estando él como en una posición boca abajo con esta enfermedad, él comenzó a sentir que la fuerza llegaba a sus largas e inservibles piernas y brazos, y cuando comenzó a ponerse de pie tuvo el poder y la fuerza para hacerlo. Entonces, de la misma manera en que Jesús habló y el mundo se creó, así también sus palabras tenían el poder para crear un cuerpo nuevo. Y a diferencia de muchas supuestas sanidades de hoy, quiero referirme a esto, las sanidades de Jesús, como ve, eran completas e instantáneas, con o sin fe. Nunca necesitaron rehabilitación, ni hubo progresión. Además, el hombre de esta historia no dio muestras de fe en Jesús en lo más mínimo. Aún así se sanó instantánea y completamente. Así que una de las mentiras más crueles, hermanos, que usted puede escuchar por ahí de los sanadores, supuestos sanadores de la fe contemporáneos, es que ellos dicen que las personas no se sanan porque son culpables de incredulidad, falta de fe o por confesión negativa, dicen ellos. En contraste, hermanos, como ve, muchas de las sanidades de Jesús no siempre manifestaron fe de antemano. Así este hombre es un ejemplo excelente. Como puede ver, este había creído en la superstición, había creído siempre en una de las tantas mentiras de la religión falsa, y fuera cual fuese la superstición, él la había creído, pero no había logrado que cambiara su vida. Y usted pregunta, ¿por qué? ¿Por qué alguien creería algo así? Bueno, creo que eso no debería sorprendernos, pues este es el mundo antiguo y es el mismo mundo de hoy, que cree todas estas cosas y que puede creer cualquier mentira, pero ignora la verdad y la compasión de Dios. Así que este milagro no se trató nunca de fe. No es en absoluto eso, pero comienza con una demostración de la compasión de Jesús y la respuesta del hombre que ignora esa compasión de Dios. Lo que nos lleva a una segunda realidad de la religión falsa, y es que la religión falsa desprecia el favor de Dios. Verso 9, segunda parte al 13, que leímos. Y aquí está el punto más importante. Era sábado aquel día, ¿cierto? Y ese es el propósito de todo este milagro, porque el Señor Jesús pudo haberlo hecho al día siguiente, ¿cierto? Este hombre no tenía una enfermedad terminal, él no tenía un problema crónico, así que también pudo haber sido sanado días después. Pero Jesús eligió el sábado porque ese es el propósito de lo que está sucediendo. Lo eligió con el propósito expreso de provocar una confrontación con los líderes de Israel. Por eso le dijo al hombre: lleva tu cama. Se lo dijo porque Jesús sabía que eso perturbaría a los líderes judíos. Ellos habían pervertido la ley que Dios había dado, la ley del sábado en Éxodo y en Deuteronomio. Pues Dios había dado el sábado como un tiempo de descanso, como una relajación, un disfrute y para hacer el bien. Lo único que no se debía hacer era el trabajo normal, los negocios normales, los empleos normales de toda la semana. Por ejemplo, en Jeremías 17:21 dice esto: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Y eso se refiere a comercio, hermano. Entonces había prohibición para el comercio normal y para el trabajo normal, como les digo, que se hacía durante todos los días. Sin embargo, los líderes judíos habían añadido docenas y docenas de prescripciones y mandatos vinculantes a las conductas en el sábado. De hecho, en Mateo 23 dice que la carga era tan opresiva que la gente no podía
llevarla y no les brindaban ninguna ayuda, pues eran cargas imposibles y por lo tanto habían convertido el sábado en el peor día de la semana, haciendo de este el día de mayor esclavitud. Entonces, el sábado era el punto focal de su sistema religioso apóstata, santurrón y legalista. Pero Jesús incluso les declaró en Marcos 2:27 que él podía hacer lo que quisiera en el día de reposo, porque así como él era el Señor de la creación, él era el Señor del sábado. Así que Jesús provocó deliberadamente una confrontación sabática, de manera que nunca se trató de la fe del hombre, sino de la confrontación con los líderes de una religión falsa. Y eso nos lleva a considerar la gravedad con la que ellos veían esta brecha y cómo Jesús era indiferente a sus tradiciones, pues se negó a observar las normas sabáticas legalistas e inventadas por el hombre de la tradición rabínica. Así que el Señor sana deliberadamente a este hombre el sábado. Le ordena deliberadamente que recoja su lecho y que camine, pues él sabe que está desafiando a los judíos que siempre lo observan. Lo hace porque a Jesús no le interesa la tradición rabínica, solo le importa la ley de Dios. Y Jesús sabe que han sustituido la ley de Dios por las tradiciones humanas. Y hoy no es diferente, ¿verdad? La religión falsa en la actualidad continúa sustituyendo a Dios en la adoración por otros objetos. La religión falsa en la actualidad continúa ignorando los mandatos de Dios por seguir tradiciones humanas, despreciando así por completo el favor de Dios para con todos y despreciando incluso la salvación que Él nos ha dado como regalo y que de ninguna manera merecemos. Entonces Jesús en esta historia sabe que el sábado es un medio para glorificar y honrar a Dios, como lo es hoy el domingo para el cristianismo. Pero ellos, los líderes religiosos judíos y todo aquel hoy que está inmerso en una religión falsa, no lo hacen porque están ocupados en seguir sus extrañas prohibiciones o tradiciones. No honran al Señor en el día que deberían honrarlo, porque están ocupados en sus extrañas prohibiciones y tradiciones. No obstante, el día de reposo es un regalo para la humanidad y para adorar al Señor. Pero ellos lo convirtieron en una carga y una forma de demostrar su falsa justicia. Entonces Jesús los ataca en el corazón de su sistema de religión. Falso, ¿verdad? Ahí los ataca. Lo hace mediante un acto de compasión, como vimos, que es seguido aquí por un asombroso desprecio de los judíos. Porque si usted observa los versos 10 al 12 que leímos, usted ve allí claramente que a estos judíos no les importaba en absoluto que ese hombre ahora podía caminar. No les importaba eso. No les importaba en absoluto que ese hombre hubiera experimentado una curación, a pesar de haberlo visto cerca del estanque durante 38 años esperando por ella. Impresionante. Así que ellos no solo mostraban desprecio por ese hombre, sino que eran totalmente indiferentes ante el favor de Dios para con él y para con su pueblo. Pues los judíos creían que el hombre estaba en esa condición porque Dios lo había castigado y no era porque estuvieran siendo aprobados por Dios. Entonces ellos solo sienten desprecio por ese hombre. Y lo que es más grave, estos judíos sienten desprecio por Jesús y por lo que Él ha hecho. Es como si ellos le estuvieran diciendo a este hombre, olvídese del milagro, ignore el milagro. ¿Por qué? ¿Quién le dijo que usted podía cargar con su cama? ¿Quién le dijo eso? Por tanto, el hombre está intimidado por ese sistema de religión falsa. Él está intimidado. De manera que en lugar de alegrarse por la sanidad del hombre, muy seguramente lo presionaron y le anunciaron castigo por romper sus leyes triviales, porque estaban más preocupados por las regulaciones legalistas que por el bienestar de la persona. Pero la falsa religión del judaísmo, como todos los sistemas religiosos falsos, no puede cambiar nuestro interior.
y lo único que les queda es manipular la vida externa de las personas. Y este hombre atrapado en el acto, estaba atrapado en ese acto de violar las regulaciones tradicionales del día de reposo. Intentó defenderse ante estos hombres, pasándole ¿qué? La responsabilidad al Señor Jesucristo, ¿cierto? Él le pasó la responsabilidad al Señor Jesucristo. Cuando estos hombres lo acusan de violar el sábado por llevar su cama. Pero hermanos, para nosotros que estamos en la religión verdadera y que somos creyentes, entregados a Cristo, somos llamados a valorar, a cuidar la salvación que Dios nos ha regalado a través del Señor Jesucristo. No tenga en poco lo que Dios ha hecho por usted. No desprecie el favor de Dios. Cuando usted no viene a la iglesia, usted le está diciendo eso al Señor. No me interesa lo que usted haga allá, lo que pase allá. Solo voy cuando yo quiera. Nosotros no. Los verdaderos creyentes no despreciamos nada de lo que viene del Señor y nos preocupamos en verdad por esa salvación tan grande que Él nos ha dado en Jesucristo, porque ya no habrá oportunidad de salvación después de esta, hermano. Una salvación que, entre otras cosas, incluye la herencia del mundo por venir, la entrada a la gloria como hijos adoptados de Dios, la purificación de los pecados, la liberación del temor a la muerte y el privilegio de acercarnos a Dios para ofrecerle una adoración que le agrade. Y eso es lo que nos conecta con la tercera y más convincente parte de la historia, y es que la religión falsa se complace en el pecado. Versos 14 al 16. La religión falsa se complace en el pecado. No solamente ignora la compasión, no solamente desprecia el favor de Dios. Usted lo puede ver aquí, la complacencia del hombre en su pecado. Entonces la religión falsa no solo ignora la compasión de Dios y manifiesta desprecio por su favor y salvación, sino que además se complace en el pecado. Y esto es realmente asombroso porque usted lo puede apreciar en toda su magnitud. El verso 14 dice: después le halló Jesús en el templo. Y recordemos que en este momento había decenas de miles de personas en el templo, pero Jesús sabía lo que había en la gente y sabía dónde estaban, sabían dónde habían estado y a dónde iban, ¿cierto? Su omnisciencia. Y fue tras él y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que Jesús encontró al hombre que ahora caminaba entre la multitud y sin duda hablaba con todo el que podía sobre lo que le había sucedido. Pero ese hombre no tenía ni idea de quién lo hizo ni de dónde provenía el poder. De modo que cuando Jesús lo encontró, creo que debieron haber tenido una conversación mucho más larga de la que se registra aquí. Y pienso que esto encaja en cierto modo, pues Juan 21:25 dice que si todo lo que Jesús hizo y dijo estuviera escrito, los libros del mundo no podrían contenerlo, ¿verdad? Entonces creo que el final de la conversación pudo haber sido: mire, usted ha sido curado, usted ha sido sanado, usted ha recibido el favor de Dios, entonces no peque más para que no le suceda cosas peores. Ahora, ¿qué implica eso? Bueno, creo que eso implica que su enfermedad de 38 años estaba relacionada con su pecado. ¿Y sabe algo? No me hagan caras. Aunque las escrituras son claras en que la enfermedad no siempre es un resultado inmediato del pecado personal, como aparece en este mismo Evangelio capítulo 9, del ciego de nacimiento, ¿acuerdan? Eso nos dice que la enfermedad no siempre es el resultado inmediato del pecado personal, pero las escrituras también enseñan que algunas enfermedades están directamente relacionadas con la desobediencia deliberada. ¿Cuál es la desobediencia deliberada? Pues que usted quiere desobedecer
Usted dice, soy así, ¿qué importa? Yo lo quiero hacer, ¿cierto? Soy yo, soy Ignacio, yo hago lo que yo quiero. Increíble, ¿no? Entonces, a veces usted está enfermo y no es un castigo directo por el pecado, pero a veces la enfermedad es un castigo directo por el pecado, sí, señor. Como parece indicar las palabras de Pablo a los Corintios cuando les dijo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y esto lo dijo debido a la forma en que estaban profanando la mesa del Señor. Y David, después de que cometió adulterio y homicidio, mire lo que clamó: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Moisés también dijo en Deuteronomio 28 al pueblo de Israel, si no obedecen a Dios, Dios hará que estas enfermedades les sobrevengan. Entonces, la forma más natural de entender la advertencia del Señor aquí es que muchas enfermedades del hombre son el resultado de su pecado personal específico, y en el caso de su enfermedad estaba relacionada exactamente con su propio pecado, y no dice más, no sabemos más. No obstante, en esa última advertencia leccionadora de Jesús al hombre, pensamos que pudo involucrar algo así como esto: usted ha sido sanado, ahora necesita tomar un rumbo diferente. Usted ha sido salvado, usted necesita tener un rumbo diferente en su vida. Y usted debe alejarse del pecado. Aléjese del pecado que ha marcado su vida hasta ahora. Y eso, por supuesto, me indica que el hombre también, otra cosa que me indica es que no es salvo. Y que Jesús debió añadir a su conversación, mire, fueron 38 años de enfermedad como resultado del pecado. Pero eso no es nada comparado con la ira de Dios en el infierno que usted podría experimentar para siempre. Usted ha sido sanado, entonces váyase y no peque más. También creemos que Jesús debió haberle dicho al hombre lo que quería decir con todo eso, lo cual indica que tuvo que haberle hablado de la necesidad de creer en Él como el único camino para ser perdonado y liberado del poder del pecado. Y debió recordarle de lo que había sufrido durante todo ese tiempo a causa de su enfermedad, que eso era muy poco a la luz de lo que le esperaba si no se apartaba del pecado. Ahora bien, aquí está la parte más impactante de la historia. La anterior es la importante, esta es la más impactante. Pues la respuesta del personaje sugiere que no atendió las advertencias de Jesús, pues se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que lo había sanado. Como usted lo entenderá, este hombre no lo hizo. Él no fue a decirles con el propósito de glorificar a Dios o de honrar a Jesús. No, él no estaba haciendo eso, sino que esta persona se puso de parte de los judíos. Y esto sí que es sorprendente, porque después de 4 décadas de terrible sufrimiento, sanación y advertencia, y de que la verdad del perdón le fuera aclarada en ese momento, se alejó de Jesús y declaró su lealtad a los judíos que lo odiaban y al falso sistema religioso que representaban. ¿Cuántos hay así hoy? Es más, él sabía que los líderes religiosos odiaban a Jesús. Él sabía que lo perseguían, todo el pueblo lo sabía. Sin embargo, lo entregó a ellos porque ese es el poder de la religión falsa. Ante la compasión de Jesús,
ante un milagro asombroso como este, ante su sanación inmediata, este hombre declaró su lealtad a los judíos que odiaban a Jesús y que lo querían muerto. De manera que este tiene que ser el acto de ingratitud e incredulidad más sorprendente de todas las sanaciones que el Señor Jesucristo hizo. Pues este hombre no tiene la intención de adorar al Señor Jesús, no tiene la intención de agradecer a Jesús, no tiene la intención de seguir y obedecer a Jesús, ya que él sabe que los judíos son hostiles hacia él. Así que el identificar a Jesús solo ayudaba a promover la hostilidad hacia él. Y muy seguramente el hombre en la conversación que sostuvo con los judíos tuvo que confirmar lo que estos sentían por la persona que había desafiado sus normas. Y entonces el hombre, para reconciliarse con los líderes religiosos por haber violado el sábado, se compromete aquí a llevar una especie de penitencia, ¿no? Por lo tanto, al delatarlo, él está contribuyendo a su deseo de congraciarse con ellos y con la institución religiosa al entregar a Jesús. Y este es el poder de la religión falsa, que lleva a las personas a no creer la verdad, a ser ingratas, a ser desagradecidas, aún después de recibir un milagro como este. Pero lo más aterrador de su poder es que lo lleva a usted a no reconocer su pecado. Lo lleva a usted a nunca arrepentirse y a ser complaciente con él. Se complace en el pecado, como este hombre. El resultado, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Y claro que sí. Vuelvo y les digo, es una historia de milagros, pero es una historia de milagros trágicamente triste. Pues no se trata de un hombre que fue sanado y que luego se convirtió en creyente, no. Sino de un hombre que fue sanado y se convirtió en un rechazador del Señor Jesucristo. Y esta lamentable historia es la que se repite día tras día en este tiempo. Día tras día en este tiempo. Porque así como fue sanado él, muchos en este tiempo han recibido sanidad. Y si no han recibido ayuda, y si no han contado con la bendición del Señor Jesús todos los días, pero luego de tenerla, han decidido ignorar su compasión, despreciar su favor y su salvación, hasta complacerse en su pecado. Y si esto les sorprende, tengan esto en cuenta. Casi todas las personas que Jesús sanó lo rechazaron. Y fueron miles y miles. Al final solo quedaron unos cuantos. Y ese es el poder condenatorio de la religión falsa que llevó a este hombre a ponerse del lado de los enemigos de Jesús, lo que desencadenó la persecución que luego fluye hasta la cruz. Como ve, cuando nuestro Señor confronta el legalismo judío en este caso, cuando Jesús desafía las tradiciones con su autoridad como Dios, cuando Jesús sana a un hombre y le advierte sobre el pecado y de la necesidad de alejarse del pecado, el hombre regresa fiel a su religión condenatoria y entrega a Jesús. Entonces lo que nos dice esto es que este hombre fue convertido con éxito en un hijo del infierno. Recibió un milagro, pero fue convertido a un hijo del infierno. Eso fue lo que hicieron estos líderes judíos en su religión falsa. Ahora pregunto, ¿y usted? ¿Qué hay de usted? ¿Ama en verdad a Cristo? ¿Lo ama en verdad? ¿Lo acepta como su Señor y Salvador? ¿O usted está cautivo de una religión
cuya lealtad está más dirigida a falsos maestros que le mienten y le hacen prisionero de su engaño. Si es así, le advierto, como Jesús advirtió, que solo hay una esperanza de salvación y está en Él. Pero si usted lo rechaza, está perdido para siempre. Este hombre tomó su decisión y su decisión fue equivocada. Fue una decisión trágica, la que es una especie de microcosmos, ¿verdad? ¿De quién? De Judas, ¿cierto? Aquí está Judas representado, que se encontró con Jesús, vio su poder, escuchó sus palabras, escuchó su advertencia y eligió el infierno. Por tanto, hermanos, oramos al Padre Celestial para que todo aquel que ha sido confrontado por la verdad de Dios en esta mañana se rinda ante el Cristo compasivo que vino y que regresará. Porque Él ofrece liberación, Él ofrece salvación y vida eterna, pero advierte sobre aferrarse a la religión falsa que quiere mantener cautivo a su pueblo. Oramos también para que el Señor sea misericordioso y abra los ojos de quienes tal vez antes no habían visto o escuchado esto, para que lo vean ahora y para que la verdad de Dios traiga luz a sus vidas, destruya el engaño y quite la mentira. Esa es nuestra oración. Amén. Por todos nosotros y por todas las personas que de alguna manera nos escuchan en esta mañana.